Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. ¿Qué tal? A la hora que nos escuchen, donde quiera que estén, gracias. Mi nombre es Oscar Vázquez. Y bueno, estamos aquí como otra semana más. Hoy quiero platicar muy particularmente y desde un punto de vista muy técnico para todos los que nos escuchan, tratando de que esto sea lo más cordial posible. Hace unos días salió una nota, primero al parecer fue por Twitter y después se hizo todo un tema de medios de comunicación. Y es particularmente el caso de una menor. Evidentemente no vamos a dar datos de la menor. Sí hay datos de la mamá. Se han estado eh, manejando los nombres, incluso notas periodísticas. Ha tenido varios reportajes. Y el nombre de un juez del Estado de México, que al parecer había dictado una sentencia y bueno, permiten una parte de la sentencia a través de medios de comunicación, Twitter, redes sociales. La madre de la menor, Victoria, manifestó ciertas circunstancias durante la sentencia y el juez las permite y bueno, esta parte es la que publica. Me voy a permitir dar una opinión técnica al respecto de esto y voy a tratar de ser lo más objetivo posible en relación a los datos que existen. Para el día de hoy, el momento en el que estamos grabando esto, ya hay una sentencia pública. Tuve la oportunidad de leer la parte de la valoración de las pruebas. Y en algunos puntos de los podcasts que hemos estado platicando con ustedes, hemos tocado piezas importantes del proceso. Recordando, voy a tratar de exponerles otra vez cómo es que se maneja un procedimiento judicial de esta naturaleza. Primero tenemos que dividir que por una parte se encuentran los ministerios públicos, con ellos se encuentra en este caso Victoria, la madre de la menor, evidentemente la menor, que está representado por su mamá. Y a su vez hay un grupo de asesores que pueden ser públicos o privados. Me parece ser que en este caso son privados. Y todo ese conjunto de personas integran, digamos, el grupo de los que acusan. Por el otro lado, no tengo el nombre de la persona imputada, los datos son reservados. Y también existe una defensa, que al parecer también es una defensa privada. Estas dos personas, estos dos grupos, los que nombré primero, pertenecen al área del Ministerio Público que hemos comentado, es el área encargada de realizar la investigación y de una manera obligada por parte de la ley máxima que es la Constitución, realiza única y exclusivamente la investigación de los delitos. Cuando la víctima, en este caso una menor, le hace el conocimiento a su mamá cómo ocurrieron los hechos, la mamá evidentemente tiene que acudir ante el Ministerio Público, no puede hacerse de otra manera, tiene que ser a través de una fiscalía. En este caso es el Estado de México, entonces es una fiscalía del Estado de México. La Fiscalía del Estado de México, como también hemos comentado, pertenece a un poder, el poder ejecutivo, la parte administrativa, la que controla el presupuesto, hace actividades y está, digamos, votado el gobernador. Esa persona designa a un fiscal y el fiscal pues es una unidad administrativa que tiene una obligación por parte de la Constitución de realizar la investigación de los delitos. Eso pertenece a un ámbito administrativo que deriva de este poder del gobernador, del poder ejecutivo. En el lado de la defensa, evidentemente, pues puede ser una defensa pública que pertenece también a cierta área de la fiscalía y que en este caso es privada. Ahí está la persona investigada y bueno, en esta primera parte se hace una investigación. En este caso, así fue. No vamos a tocar temas ni datos de investigación, simplemente estoy dando la explicación genérica de cómo ocurre una investigación, al menos en este caso. Posterior a esa circunstancia, cuando el Ministerio Público encuentra datos, solicita al Poder Judicial, que es otro de los poderes que conforman el Estado de México, que también tiene tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el Ministerio Público administrativo y el judicial es un grupo de personas, jueces en su mayoría, que se encargan de administrar el poder judicial a través de un presidente de ese tribunal y de ahí
Hacia abajo, un grupo de personas que son magistrados, jueces, y en este caso el juez que llevó el procedimiento en este delito. En el momento en el que el asunto ya pasa a un juzgado, antes de que llegue a este juez de juicio, juez de juicio oral, pasó por una etapa, que es una etapa preliminar, vinculación a proceso. En ese momento, al parecer, detienen a la persona que fue procesada y pasan diversas actividades. Primero una investigación inicial por parte del Ministerio Público, después solicita a otro juez que formalice esa investigación, pero ya ante un tribunal, ante un juez, se llaman jueces de control. Ese juez aceptó que efectivamente habían datos para poder vincular y posteriormente procesar al señor acusado. El delito es un delito de tocamientos, al parecer eso es lo que existe, tocamientos a una menor de 4 años. Y en ese momento, cuando ya se vincula, ya pasa un proceso de depuración, otros actos de investigación ya con supervisión del juez, y hasta que llega a este proceso con el juez, que es un juez diferente al que inició la vinculación a proceso, pero que también pertenece al Poder Judicial. Toda esta etapa secundaria a la que estoy refiriéndome pertenece exclusivamente al Poder Judicial. En esta parte el Ministerio Público, los asesores jurídicos, la madre de la víctima y la víctima se convierten en parte del proceso. Del otro lado se encuentra el defensor y del otro lado se encuentra el imputado. Al momento de estar ante este juez, es el juez Martínez Vitela. Lo digo porque está en todos los medios de comunicación, no hemos hecho ninguna manifestación de algo privado. Este juez observa sin conocimiento de nada de la carpeta, sin documentos. El juez escucha exclusivamente, y eso lo tengo que dejar muy claro porque es lo importante al final de la resolución. Este juez escucha única y exclusivamente lo que el Ministerio Público, a través de sus testigos, las pruebas, los documentos, le hacen llegar. Todo solamente es lo que escucha en audiencia. El procedimiento es un procedimiento oral porque todas las partes, hasta los documentos, deben introducirse o deben manifestarse a través de la verbalización, o sea, de manera hablada. El juez solamente escucha lo que las partes señalan, empiezan a platicarle, por decirlo de alguna manera. Cuando las partes ya señalan documentos, el acta de nacimiento de la persona o otros documentos oficiales, ya se les permite que el juez los observe. Hay medios tecnológicos para estos puntos. Pero las periciales, que esto es una persona experta en cierta disciplina, expone lo que él realizó en su disciplina. Por ejemplo, en este caso hay dictámenes en psicología, hay dictámenes en medicina, hay dictámenes en criminalística, que es tratar de reconstruir el hecho. En el caso en particular, todo esto ocurre de la misma manera. Al momento de llegar ante el juez, también la defensa puede escuchar lo que las pruebas del Ministerio Público señalan y puede preguntar, conforme se va desarrollando el juicio, puede preguntar para tratar de desvirtuar, o sea, esto es ver si lo que se manifiesta no es que sea una mentira, si está hecho de manera adecuada, si tienen elementos, si se siguieron ciertos trámites independientes, procesos, metodología, protocolos, una serie de requisitos que se debe tomar en consideración para poder desarrollar todo el procedimiento judicial, todo el desahogo de pruebas. A eso se le llama juicio, y el juez observa esta contienda verbal. Cuando las pruebas del Ministerio Público son una lista de personas que son testigos y manifiestan lo que tienen que manifestar dependiendo de sus áreas de intervención, cómo realizan esas actividades en el expediente, el juez solo escucha eso. La defensa también, si tiene pruebas, no vamos a entrar en detalle sobre cómo fue la discusión interna al juicio, solamente vamos a hablar de la conclusión, pero tengo que decirles específicamente por qué se habla de esta manera. Cuando se desahogan primero las pruebas de la defensa y posteriormente las pruebas del Ministerio Público y posteriormente las pruebas de la defensa, el juez
hace una cosa que se llama cerrar debate. Observa lo que le dice la fiscalía y también observa y escucha lo que le dice la defensa. En este caso en particular, que es muy delicado, y trataremos de no hacer ningún juicio sobre ni víctima, ni madre, ni las circunstancias personales, lo que ocurrió aquí es algo que hemos estado comentando en los podcasts. De la propia sentencia se advierte que, al parecer, las circunstancias que la menor, y estamos hablando de una menor de 4 años, que hay ciertas características en los infantes de esa edad, que evidentemente no pueden decir ciertas condiciones de tiempo o lugar por la edad que presentan. Psicológicamente existen datos que pueden acreditar que un menor de esa naturaleza puede recordar ciertos factores, tal vez no fechas exactas, tal vez no lugares exactos, por la edad. Evidentemente están en un desarrollo. Esto no es culpa de la menor, tampoco es culpa de la madre. Y esto tampoco es reprochable a ellos. El punto medular de todo esto es que la fiscalía, en compañía de los asesores, si es que participaron en la investigación, en el desarrollo de la investigación, son los obligados, y me incluyo, todos los que somos asesores y todos los que somos defensas, estamos obligados a ir de la mano con el Ministerio Público y proponer actos para que el Ministerio Público ajuste perfectamente bien las condiciones, las características, el tiempo. No necesariamente lo tiene que decir la víctima, en este caso una menor, pero hay mecanismos para poder investigarlo. Policías de investigación, algunos otros datos, algunos cuestionamientos a otros testigos, algunos videos. En fin, el Estado, el Ministerio Público, a través de todo el cuerpo de personal que tienen, toda la infraestructura que tienen, son los encargados de hacer estas investigaciones. En la parte de la sentencia, en donde empiezan a valorar el lugar, el tiempo, las circunstancias son lo que la menor dijo que le pasó. Eso evidentemente existe. Señala cómo es que una persona que es la procesada realiza un acto inadecuado en su cuerpo. Evidentemente eso existe en la sentencia, eso existió en el proceso, pero lo que no existió y que se hace una lista de estas pruebas, de este desahogo de pruebas de lo que los testigos dijeron, y que el Ministerio Público y los asesores no pudieron alcanzar a probar, esto es, no hicieron ninguna prueba o diversas pruebas o disciplinas con otras periciales, para buscar la manera de señalar el lugar y el tiempo en el que los hechos de la menor fueron realizados. El juez nunca puso en tela de juicio, al menos en la sentencia eso no se aprecia, nunca puso en tela de juicio lo que la menor sufrió. Pero en los casos de estos delitos, y casi más bien en todos, debe existir un tiempo y un lugar para que todo lo demás exista. Ahí estas circunstancias deben estar alcanzadas en el proceso, y al parecer eso es lo que no se advierte en la sentencia, porque el Ministerio Público no tomó las medidas pertinentes para realizarlo. Es un caso específico. Lo que vino posteriormente a esto evidentemente es yo considero, es mi muy particular punto de vista. La mamá hizo correcto en tratar de a realizar todo lo que en su alcance esté para llamar la atención del tribunal. Las manifestaciones, si bien pues son molestas, es un derecho que tenemos todos de manifestarnos. Los grupos que le están apoyando evidentemente también tienen una causa justa en el sentido. Pero me parece que otra vez el gremio de los abogados, porque aquí asesores y ministerios públicos somos parte del gremio de los abogados, volvemos a fallar. Y volvemos a fallar porque fue la fiscalía, al parecer, quien no tuvo el cuidado y los elementos suficientes. Y con ello también los asesores que hayan participado. Desconocemos cuáles sean los nombres. Evidentemente nosotros no vamos a señalar a nadie. Pero otra vez una inadecuada valoración, una inadecuada investigación, algo que está mal. Deja en una posición
incluso posterior a la sentencia, en donde solo de leer la sentencia se advierte que la deficiencia, al parecer, adviértese de las falta de investigación del Ministerio Público. Eso no sé si la víctima lo sepa. He estado escuchando algunos reportajes con la persona. Evidentemente parece ser que es el juez el que comete el error. Pero si nos colocamos desde el punto de vista del juez, él está limitado a lo que las partes expusieron. No está poniendo en tela de juicio a la víctima. Está diciendo, faltaron datos, faltó información, faltó investigación. Evidentemente, la mamá de la víctima, si no se le explicó todo esto como se lo estamos explicando a ustedes, podría ser que incluso no lo sepa. No lo desconocemos esta parte porque no han comentado nada al respecto sobre cómo ha sido el procesamiento de esto ante el Ministerio Público. Incluso esta circunstancia, antes de que saliera la sentencia, fue publicada por el propio tribunal el día 27 de febrero. Hizo una nota al respecto de cuáles fueron los puntos medulares y específicamente habla, esta es una nota que se encuentra en diversos medios de comunicación, es de fecha 26 de febrero. Y es una tarjeta informativa y se desprende medianamente de los puntos que hemos hablado. Evidentemente esta sentencia no ha quedado firme. Si el juez se equivocó, existe la apelación. La manifestación evidentemente pues pareciera como que es porque el juez comete una injusticia, pero al momento de ver la sentencia y de lo que se aprecia de las declaraciones, efectivamente no se da un dato específico. La menor no estaba obligado a darlo. Ese es el punto medular. Que se le crea es correcto por parte del juez. Lo que no se pudo acreditar es el lugar del hecho, y con ello un tiempo y circunstancia, que es en donde habita el delito. Considero que el juez pareciese que tiene la razón, pareciese que está fundado. Eso lo va a determinar el tribunal de alzada. Pero de lo que se observa en la sentencia, en el muy básico de la lectura, al parecer él no tenía los elementos suficientes para sentenciar. Y aquí aparece un punto bien importante que tiene mucha relación con todo esto que está ocurriendo. Efectivamente es una menor en un país donde tenemos un conflicto enorme sobre problemas de género, donde las mujeres son un grupo prioritario. En este caso es una mujer menor de edad. Es una niña de una edad muy corta, 4 años, entonces tiene una doble condición, menor, una condición de mujer. Evidentemente sí, salta mucho el hecho de que hayan dejado libre a una persona que pareciera que es responsable, y este punto es muy importante para todos. Cualquier persona que se encuentre en proceso también tiene un derecho que se llama presumir su inocencia. Y el presumir la inocencia de alguien es toda una estructura de derechos que vienen desde la Constitución e incluso sobrepasan a derechos humanos de relación internacional, que están totalmente reconocidos por grupos de países, por la Comisión de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, la Corte Internacional, en diferentes regiones del mundo. Se ha determinado que hay principios de derechos humanos que deben ser respetados. Todo eso baja un principio que es la de presunción de inocencia. Cuando nacen estos principios, nacen precisamente porque cuando una persona es procesada, inmediatamente, y eso lo pueden ver ustedes en cualquier noticia, una persona que es señalada como responsable de algo en un medio de comunicación, pareciera que la primera frase es responsable, algo hizo. Socialmente es mal visto que alguien esté procesado. Y esa es la razón por la que existe el principio de presunción de inocencia. Por una interpretación, digamos, ligera de lo que pueda ser la responsabilidad de alguien. En este caso no sabemos, efectivamente, más que lo que dice la sentencia, las circunstancias complicadas del tema. Pero lo que sí existe es que, al parecer, de lo que el juez apreció, y eso deben tenerlo muy, muy marcado y muy presente,
es lo que el juez alcanza a ver. El juez no tiene la carpeta, el juez no ve los datos de prueba, el juez no lee los expedientes, no puede leerlo. Está solamente a lo que escuche en sentencia. Escuche en el juicio, lo que escucha ante él. Eso debe tenerlo muy en cuenta todos y cada uno de los que nos escuchan, porque es el sistema que más ha favorecido a los países de primer mundo que ya lo tienen muy consolidado. El escucharlo. Las cosas, que el juez pueda apreciar con sus sentidos las pruebas, es lo que determina si va a dictar una condenatoria o una absolutoria, como fue en este caso. Y entonces esa responsabilidad de probar el hecho no es de la víctima, no es de la mamá de la víctima, es de la fiscalía y conjuntamente de los asesores jurídicos. Trato de ser muy respetuoso, no daré una opinión al respecto de las circunstancias. Simple y sencillamente este podcast es específicamente en relación a este punto porque ha sido un matiz. Por una parte hay grupos que dicen que fue una violación a la menor, que la dejaron sola, que fue este juez. Han satanizado al juez, han satanizado al Tribunal Superior de Justicia. Y hay mucha confusión entre si es una violación, si es un abuso sexual. Los medios de comunicación utilizan muy inadecuadamente los conceptos y nadie explica absolutamente lo que está ocurriendo. Estoy tratando de resumir una nota que está relacionada específicamente con una materia de la cual yo tengo 20 años trabajando y que efectivamente hemos visto estas circunstancias y en este caso en particular toca uno de los elementos, toca uno de los operadores del sistema y es el Ministerio Público. Es ahí donde pareciese que en este caso en particular hay deficiencias. Vuelve otra vez esta figura, tratando de no tampoco ser injusto, vuelve otra vez esta perspectiva, esta parte del proceso, a dejar a una víctima y a su hija en una circunstancia en la que tendrá que procesarse ante la segunda instancia, la apelación. Y veremos cómo se resuelve. Puede que haya una apreciación de la sala diferente y entonces dicte una sentencia condenatoria y de todas maneras tendrá que irse a un juzgado federal y ahí será la última instancia en donde esta circunstancia se resuelva. Evidentemente, la mamá de la víctima puede realizar las manifestaciones que considere pertinente. Los grupos que están apoyándola están en un derecho adecuado de manifestarse y tan es así que las autoridades le han permitido escucharle y explicarle las condiciones por las cuales consideraron que la tarjeta informativa del 26 de febrero es adecuada. Es importante que todos los que escuchemos, todos los que estamos en esta sociedad, somos partícipes de lo que está ocurriendo. Incluso hay un principio en el sistema, siempre lo ha existido, el de publicidad. Todos, el conocer la verdad de lo que ocurre en casos como este, nos permite a nosotros primero conocer que existe la acción de la justicia para ciertos casos. Segundo, que casos como este o bien no quedan impunes o bien se tratan de una manera inadecuada como parece que fue este caso. No estoy diciendo que no ocurrió el hecho, al contrario. Creo que el hecho ocurrió y creo que lo que ocurrió es que la Fiscalía dejó en un estado de indefensión a las víctimas. Vuelve a ocurrir. Lo grave es que desgraciadamente si participaron algunos asesores jurídicos durante el proceso de la investigación, digamos que la deficiencia también pasó por sus ojos y que desgraciadamente no la pudieron advertir, ni durante la investigación ni durante el juicio. La madre evidentemente no es perito en derecho, al menos creemos, y no hemos investigado sobre su profesión, pero creemos que no es, y mucho menos la menor. Otra circunstancia en donde tal vez el juez, un poco rigurista si lo quieren ver así, pero póngase en el punto medular del juez. El juez tiene que sentenciar a una persona o bien dejarla libre, y también tiene que ponderar el derecho de la víctima. Pero si hay falta de datos para que él pueda armar el hecho, reconstruir el hecho, y en este caso lo importante era el lugar y el tiempo en el que este hecho ocurrió, son súper importantes, son medulares.
No es que no se crea a la víctima, es que necesita tener un espacio y un tiempo para poderse efectuar estos hechos. Y es ahí donde vuelve a salir la figura del Ministerio Público. Antes de que todos hagamos un juicio al respecto, lo más prudente es pues leer un poco sobre el tema, tratar de documentarse. Ya les había comentado que será muy bueno para todos leer la Constitución, los derechos que se encuentran ahí. Y aquí se violó uno de los puntos que hablamos en el podcast 4 de la obligación del Ministerio Público. Integrar el delito, artículo 20, apartado A, fracción quinta. Integrar el delito, el hecho, reconstruirlo en relación al delito. Claro que pudo haber existido, el tema es que no se supo en dónde ni en qué momento. La familia, la madre de la víctima sí señala ciertas características y circunstancias, pero es el Ministerio Público el que dejó vaga esa zona. Vuelven a dejarla en estado de indefensión. Entonces, todo el trámite que pasó la víctima y la mamá, desgraciadamente parece, y por eso es muy natural su reacción y muy loable, justa incluso, porque sí pareciera que le están dejando en total estado de indefensión. Espero que esto para todos los que nos escuchan sea de utilidad. Creo yo que esto va a seguir dando muchos temas de qué hablar y procuraré hablar de esto en una siguiente intervención. No es el punto del podcast, como ya hemos platicado, trato de explicárselos de una manera muy digerible para que todos lo entendamos. Espero que no sea ni ofensivo para los que nos escuchan, ni mucho menos ha sido la intención para la familia. Por el contrario, esperamos que encuentren solución al conflicto, sea de un tema o sea del otro, sea de un ala de la fiscalía y de la víctima, o bien de la defensa y del imputado. Esperemos que el juez no se haya equivocado y que de lo que se aprecie de la sentencia sea correcto a lo que él ofreció en el juicio. Eso lo decidirá la sala y al final lo puede decidir incluso un colegiado en materia penal. Pero lo importante de esto y comentarlo es que todos estemos informados, que entendamos por qué ocurren las cosas antes de señalar y antes de pensar que el sistema no funciona. Puede estar en este momento lastimado la idea de que el juez cometió una injusticia o no lo hizo. Eso lo decidirán las autoridades superiores del Señor. Pero lo que importa es que nosotros, este es nuestro sistema. Debemos confiar en él y debemos procurar que la Fiscalía haga su trabajo. Nosotros como gremio, los abogados, los que nos dedicamos a la defensa y al asesoramiento jurídico, tenemos la obligación al doble, redoblar esfuerzos para que este tipo de circunstancias no se den. Y creo que aquí otra vez nosotros fallamos. Considero que esto es lo más importante de esta plática. Por eso el tono de seriedad, por eso el tono de respeto hacia el hecho y tratando de ser absolutamente objetivo. Creo que hay mucho que debemos tomar en consideración antes de emitir un juicio. Por mi parte, creo que el sistema, aun cuando puede ser deficiente, resulta ser mejor que mucho de lo que teníamos antes de que entrara el sistema oral. Les agradezco a todos el tiempo que me dieron el día de hoy. Yo soy Oscar Vázquez y nos vemos pronto.